¿Qué creen que se necesita para triunfar en esta vida? Si dicen que trabajo duro, pues es una verdad a medias. Hay un factor que determina todo, y es la suerte, ya sea el estado económico, el país, o el talento. Ejemplos hay muchos, como de alguien que se esforzó para conseguir una entrevista de trabajo, pero no logró por no tener la suerte de conocer a la gente adecuada, o tal vez sencillamente no lo consiguió, porque por muy preparado que esté había alguien más talentoso que él. Por eso me da gracia la gente con grandes aspiraciones, justificando su lucha porque tal persona logró alcanzar sus metas a pesar de que tenía todo en su contra, ignorando a todas las demás personas iguales o peor que él y no lo lograron. ¿Y qué hay de mí? Bueno, desde muy pequeño noté que era diferente a los demás niños, poseía una memoria más desarrollada que los demás. Mi mayor fuerte es recordar lugares. En tan solo unos días soy capaz de recordar mejor un lugar que personas que han vivido años allí, aunque me cuesta más recordar zonas no urbanizadas. Nunca fue un verdadero problema. Además, mi padre y yo supimos sacarle el mejor provecho a mi talento, el cual es ni nada más ni nada menos, el de las drogas. Pese a tener una memoria privilegiada, no tuve la misma suerte a la hora de nacer en una buena familia. Nunca supe quién era mi madre, solo sabía que murió cuando yo era muy pequeño. Mi padre, pese a no ser una buena persona, no fue tan mal padre. Él me crió y me enseñó muchas cosas, especialmente sus valores, por así decirlo, como que la vida no tenía sentido, pero lejos de desanimarme tenía que ponerme feliz, porque como no existía el karma o castigos divinos, sencillamente tenía que aprovechar las oportunidades que me daba la vida para seguir adelante. También me dijo que soy tan habilidoso en el negocio que algún día sería uno de los grandes. Creo que a estas alturas ya sabrán que siempre lo miraba con escepticismo cuando decía eso. Tenía la creencia que iba a tener una larga y buena vida, a pesar que por el trabajo que teníamos era más que probable que no iba a ser así, y ese 14 de julio se me daría la razón. Dicho día estaba con dos subordinados, en uno de mis autos que uso para asegurarme que alguna nueva construcción no hubiera arruinado uno de mis atajos. En medio de la inspección mi celular sonó. Al contestar, mi padre habla frenéticamente diciéndome que la policía había hecho una enredada y su principal objetivo eran nosotros. Me dijo que fuera al lugar acordado si esto pasaba y que agarrara el dinero y que me fuera lejos. Calmadamente le dije que sí y puse manos a la obra. No me malentiendan, estaba algo triste por el trágico destino que iba a tener mi padre, pero seamos realistas, tarde o temprano iba a pasar. Uno pensaría que para dedicarse a esto, tendrían que aceptar ese final, pero aparentemente muchos no lo toman en cuenta. El lado positivo de todo esto es que yo estaba muy lejos del centro de operación de mi padre, y hasta el momento nadie ha venido por mí, o por lo menos no me han encontrado, y ya por si es difícil atraparme, con la ventaja que tengo sería casi imposible. Con tal que no llamen mucho la atención, todo esto sería pan comido. Todo iba bien hasta... casi choco con un auto. Me preguntaba qué clase de imbécil estaba en el volante, pero para mi desgracia era un auto de policía. Si bien no pude ver al conductor, sí vi a su compañero y él me vio a mí. En ese momento supe que las cosas habían empeorado. Di marcha para perderlos, usando mis atajos, pero impresionantemente me estaba pisando los talones. Quien sea que esté al volante en verdad es un gran conductor. Al final me las ingenié para salirme de la ciudad y perderlos en el bosque, pero no funcionó. Los malditos hijos de puta seguían tras de mí. Me pregunté quién sería tan terco como para hacer eso. Entonces mis subordinados dijeron, debe de ser la oficial Carly. Al oír eso solo pude decir, mierda. Resulta que en la ciudad hay una oficial que es incorruptible, con valores firmes, que sin importar el peligro ella no titubea
vea en ayudar. Es increíble que haya gente así en la vida real, pero lo que era más increíble que de todos los policías de la ciudad, me tuve que topar con la más molesta. Tenía que deshacerme de ella lo más rápido posible. Intenté muchas cosas pero nada funcionaba. Hasta que logré tomar una gran ventaja, cuando casi logró que se estrellaran con un árbol, pero eso no la detendría por mucho tiempo. No podía regresar porque no conocía esta zona del bosque, aunque recordando que mi memoria no es muy efectiva fuera de la ciudad no le presté mucha atención. Estaba más concentrado en qué hacer porque la gasolina no duraría mucho, pero para mi fortuna, a lo lejos se miraba una casa. No sé qué maldito loco haría una casa a la mitad de la nada, pero gracias a él, tal vez tenía una esperanza para salir de esta. Nos detuvimos y abrimos la puerta lo más rápido posible, pero al hacerlo un horrible olor nos golpeó al entrar a la casa, la cual era bastante pequeña y parecía que nadie la había habitado por años. A lo mucho tenía 2 habitaciones y un garaje, el cual tenía un auto en no muy buen estado. Yo fui a la otra habitación para ver si podía encontrar algo útil, pero solo encontré un cadáver en alto nivel de descomposición, pero noté que él tenía algo entre sus manos. Al agarrarlo todas mis preocupaciones desaparecieron y apareció una gran sonrisa. Mis subordinados me preguntaron el porqué de eso. Ya las sirenas se escuchaban cerca, entonces sencillamente fui al garaje, y en la esquina inferior del suelo abrí una puerta. Está más decir que mis subordinados estaban tanto como sorprendidos como alegres. Entonces entramos y cerramos la puerta. Aparentemente ese viejo loco tenía un búnker subterráneo, lo cual explicaría el por qué estaba a la mitad de la nada. Entonces le dije a uno de mis subordinados que se quedara allí sin hacer ruido por si la superpolicía encontraba la entrada al búnker. Algo improbable, lo sé, pero es igualmente de improbable de encontrar un búnker y aquí estamos. Mientras tanto fui a memorizar el búnker junto a mi otro subordinado, ya que este era raro, no era como los otros, apenas tenía habitaciones, mayormente tenía pasillos y puertas. Otra cosa a resaltar es que el búnker poseía una forma circular y lo más raro, es que en el centro había un punto rojo. Abrimos la puerta y el búnker estaba en completa oscuridad. No sé si es porque los focos se quemaron o estaban apagados. Rezando que fuera lo segundo decidí encenderlos. Para mi suerte encendieron pero no todos. Había suficiente luz para ver pero la vista no era muy alentadora. El lugar se miraba devastado, gran parte del lugar se miraba deteriorado, escombros se hallaban en el suelo, puertas a medio caerse y marcas en las paredes, como si alguien o algo había hecho en el pobre intento de encontrar la salida. Eran largas y pareciera que fuesen hechas por algo sin filo. No se me ocurría ningún animal capaz de hacer esas marcas, aún más, o a una persona con suficiente fuerza para hacerlo. Ese lugar estaba olvidado por Dios. Otra cosa a resaltar es la puerta que dividía la entrada con el búnker. Cuando se cerraba se confundía perfectamente con la pared del lugar, por eso decidí dejarla abierta para evitar problemas. Cuando creí que había aprendido lo suficiente decidí volver, pero... Sonidos de disparos creaban ecos en el búnker. En ese momento creí que nos habían descubierto, entonces mi subordinado y yo nos escondimos. Me preguntaba cómo era posible que lograran encontrar la entrada. Mientras estábamos esperando algún indicio de los policías, estábamos en silencio para no ser descubiertos. Durante ese momento perduró un silencio perpetuo. Hasta que fue interrumpido. Ese sonido venía detrás de nosotros. Al voltear vi que se acercaba alguien. No podía verlo con claridad por la poca luz, pero parecía completamente blanco, y al parecer no tenía brazos, pero al acercarse más me di cuenta de la verdad, no tenía piernas. Sus brazos eran tan largos que los usaba para moverse, y luego se detuvo, solo nos observaba. En ese momento me di cuenta del porqué del color blanco, eran huesos. Parecía un esqueleto, uno muy grande, y en ese momento, comenzó a correr hacia nosotros. Mi subordinado y yo comenzamos a disparar hacia esa cosa, pero no parecía que le hacía mucho daño.
Sin querer nos quedamos sin municiones, en ese momento comenzamos a correr, por el pánico corrimos sin rumbo, pero a diferencia de mi subordinado, pude recuperar un poco la compostura, al voltear hacia atrás no miré a ese tipo por así decirlo, solo podía escucharlo aunque era un poco difícil por los gritos de mi subordinado. Al principio lo creí molesto porque revelaba nuestra ubicación, pero luego me di cuenta que solo revelaba la suya, me detuve y como pensaba la carne de cañón no lo había notado, al voltear a la izquierda noté que había una de esas pocas habitaciones así que me escondí hasta estar seguro de que las cosas mejoraran un poco, pero los alaridos de mi subordinado cesaron y se volvieron en gritos de súplica. Que se alejara de él, que le soltara el brazo y después el grito más devastador que había escuchado y que hacía eco en las paredes de esta cárcel maliciosa, luego se apreciaba que lo azotaba contra la pared, el suelo, las puertas, hasta que los gritos cesaron levemente, y lo peor es que lo escuchaba más cerca, pensé que solo pararía de largo pero me equivoqué, se estaba acercando a mí, me preguntaba cómo sabía dónde estaba, se había detenido justo en la puerta, en el momento que lo abriera todo se había terminado, deseaba en no gastar todas las balas para poder terminar con todo esto sin dolor, la puerta se estaba abriendo lentamente, sentía como mi vida se escapaba de mí, y en ese momento que ya daba todo por perdido. No pasó nada, se escuchaba como se estaba alejando, estaba atónito por lo que estaba pasando, no lo creía. Seguramente estaba jugando conmigo, pero cuando ya no lo escuchaba decidí arriesgarme y salí, y efectivamente no estaba, pero sí estaba mi subordinado, bueno lo que quedaba de él, decir que lo habían destrozado era quedarse corto, lo habían golpeado hasta quedar irreconocible, su sangre estaba impregnada en las paredes, suelo y techo, partes de él estaban esparcidas por el pasillo, lo único que estaba más o menos intacto era su brazo derecho el cual fue arrancado, al ver eso y ver el lugar en donde estaba, deduje que seguramente nos habíamos metidos en un estudio de películas snot, y que nos estaba persiguiendo era un tipo con un disfraz tétrico y no lo pude ver bien por la poca iluminación, digo eso tenía más sentido que un esqueleto monstruoso, aunque eso quiere decir que aunque salga con el poder que tienen me localizarían. Mi final ya estaba decidido pero no cómo terminaría, debía de encontrar un arma rápido para acabar con todo esto, me aventuré a caminar por los pasillos con el peligro de encontrarme con ese desquiciado en cada esquina, y en una de esas creí haberlo visto pero no fue así, ya que apreciaba una cabellera pelirroja, era esa maldita perra que me metió en este problema en primer lugar, y tenía una escopeta en sus manos, podrían pensar que eso era algo malo, pero nada más lejos de la verdad, tenía el factor sorpresa, venía hacia mi dirección, podía engañarle y quitarle la escopeta, dispararle en la pierna para que sufra por todo esto y luego terminar con mi vida. Decidí poner mi plan en práctica, y cuando la tenía justo donde quería, salí y le puse el arma en la cabeza y le dije, dame la escopeta o te mando al infierno. Se quedó callada un momento, y dijo, hazlo y esa cosa sabrá dónde estamos. No podía creer que la perra se estaba haciendo la valiente, entonces seguí presionando, eso da igual, ¿sabes por qué? Porque tengo una gran memoria, gracias a eso ya sé cómo salir de aquí, perfectamente podría dejarte aquí para que ese lunático te destroce como le pasó a mi subordinado, pero no funcionó, ella no se inmutaba, me preguntaba por qué no funcionaba. ¿Acaso es más valiente de lo que decían? O tal vez se dio cuenta de mi engaño. Pero después de unos segundos me di cuenta que perfectamente podría golpearle y quitarle el arma, lástima que esa idea llegó a mí demasiado tarde. Un grito desgarrador retumbó por los pasillos, haciendo que me volteara por el susto, en ese momento la perra aprovechó para darme un golpe al estómago y quitarme el arma, y lo que dijo me sorprendió. Levántate, necesito salvar a mi compañero y si lo que dijiste es cierto, te voy a necesitar para salir de aquí, de lo contrario en vez de llevarte ante la justicia, te volaré la pierna y dejaré que esa cosa te haga pagar por todo lo que has hecho.
Sinceramente estaba impresionado, porque ella estaba dispuesta a buscar a su compañero con el riesgo de encontrarse con ese lunático en vez de escapar. No sé si era muy valiente o muy estúpida, y su amenaza dicha con esa firmeza en su voz y su mirada fría me decía que hablaba en serio. Decidí aceptar de mala gana. Aparentemente ellas sabían a dónde fue ese desquiciado, porque aseguraba que a esa dirección estaba su amigo. Intentaba pensar en alguna idea de cómo salir de esto mientras que cada paso que daba era un paso hacia mi muerte. Sentimientos de frustración e impotencia me invadían, mientras avanzaba por el corredor de la muerte y de repente un grito se escuchaba diciendo, Carly, vete de aquí. En ese momento la perra me obligó a correr y al llegar pudimos ver al otro policía. Ella gritó, Steven, ¿estás bien? Y no era para más, su amigo estaba gravemente lastimado. Estaba sorprendido que siguiera consciente, y además sentía gusto al ver así a uno de los imbéciles que me metieron a este lugar. Se estaban diciendo cosas pero sencillamente no podría importarme menos. Decidí centrar mi atención hacia el desquiciado, el cual no parecía un tipo disfrazado, realmente lucía como un esqueleto deforme, pero algo más llamó mi atención, y era en las manchas de sangre que dejó ese tipo, cosa solo que sea. Para serles franco, no me interesaba saber qué era sino el cómo salir de aquí. Verán, habían manchas de sangre hacia la derecha de eso, podrían ser de mi otro subordinado, lo que daba una posibilidad de terminar con esto. De repente esa cosa se abalanzó hacia nosotros. En ese momento salté hacia la derecha, esperando que esos dos estuvieran demasiados ocupados como para hacerme caso. Podía escuchar los gritos, los disparos mientras avanzaba por el pasillo, y al llegar efectivamente allí estaba lo que quedaba de ese idiota. Al registrarlo no tenía el arma, me preguntaba dónde podría estar. En ese momento escuché un fuerte golpe a mi izquierda, y era el policía que fue lanzado contra la pared. Entonces me di cuenta, él podría tener lo que necesitaba. Me apresuré hacia él, y para mi suerte lo tenía. Mientras agarraba la pistola y lo ponía en mi cabeza, escuchaba cómo ese monstruo se alejaba. Tal vez no era necesario hacer esto, tal vez tenía una oportunidad de sobrevivir, aunque claro, suponiendo que la super policía sea capaz de escapar de ese monstruo, cosa que dudo, tampoco es como si pudiera matarlo. Incluso si escapara, ¿a dónde iría? Estoy a la mitad de la nada. Sería capaz de encontrar el camino de regreso antes que me encuentre la policía. Parece que la única vía de escape segura, la tenía en mis manos.